Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas o continúo. Licenciada Zaida, buenas Sí. noches. Buenas noches, Eh, Nelson, ¿verdad? tengo una duda. ¿Por qué algunas personas o católicos no aceptan algunas cosas del Concilio Vaticano II? ¿Será que ha faltado la explicación? ¿O me puede dar con eso, por favor? Sí, Nelson, es verdad, sí. Pues mire, realmente el Vaticano II ha hecho grandes esfuerzos a través de las conferencias episcopales de cada continente para llegar a la comprensión, a la importancia que este concilio tuvo para actualizar el tema, sobre todo de Cristo, porque iglesia ya dijimos que son comunidades. Si la iglesia existe, es para anunciar a Cristo, no existe para otra cosa, es para llevar el mensaje de la salvación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Desde el siglo pasado, o sea que Vaticano II fue 100 años después de Vaticano I y hace ya 60 años, porque fue del 64, empezó con Juan 23 y terminó en 1968. O sea que es más o menos el año entrante serán 60 años del concilio. Y lo que ha pasado, a pesar de las conferencias episcopales que nosotros, las de América Latina, son Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, a pesar de eso, el problema es que nosotros no leemos, no actualizamos, no conocemos esos momentos de actualización de nuestras comunidades. Ahorita, por ejemplo, está habiendo un sínodo. Eso quiere decir que no solo está el sínodo arquidiocesano de aquí, de Guatemala, sino también está el sínodo que viene desde Vaticano II. ¿Qué es eso? Pues no es un concilio, sino que es un sínodo. Y un sínodo es unificar, unificar. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando fue el sínodo de los 80, por ejemplo, se dieron catequesis, que era antropología, eclesiología y cristología. Que el sínodo lo que buscaba es que todos entendiéramos qué es la iglesia, qué es el hombre, quién es Cristo. La pregunta que hace Jesús en el Evangelio: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, pues eran catequesis. Ahora estamos otra vez en otro sínodo con ese mismo esfuerzo. Pero el problema es no solo de comunidades laicales, sino muchas veces también del clero. Entonces, no se logra, pues, como entrar en ese sentido fraternal, sino que cada quien quiere sus opiniones, sus comentarios, su protagonismo, y entonces así no se puede, porque cada quien quiere protagonizar y dar una interpretación de la escritura como le parece, porque no le parece lo que está escrito. O como ahorita que hay tantas ideologías que están, pues que están actuales. Y ¿qué pasa? Que el cristianismo, el catolicismo no es una ideología, no es una idea, es una persona a la que nosotros seguimos. Pero para seguirla hay que conocerla. Entonces, Vaticano II, las conferencias episcopales que intentaron y que intentan que nosotros comprendamos que somos, por ejemplo, Aparecida, que somos discípulos y misioneros porque somos bautizados. Bueno, pues eso lo dice Vaticano II y lo dice Aparecida. Pero que no somos cristianos por un tema moral o por tema doctrinal o por una buena idea o porque queremos ser buenos, no, sino porque tenemos un encuentro con Cristo. Eso lo dice Aparecida. Luego, las otras, Medellín habla de cómo evangelizar, cómo catequizar, en fin, las conferencias intentaron, pero yo les aseguro que ustedes no han leído esos documentos. Y muchas veces
pues tristemente a veces tampoco el clero. Entonces seguimos con ideas diferentes y ahí es donde la tradición, que es el magisterio y que tiene que ser fiel a la enseñanza, pues no transmite esa enseñanza, sino transmite sus ideas, sus comentarios. Pues, entonces, es lo que ha pasado con Vaticano II, con las conferencias, con el sínodo, y siempre seguirá pasando. Una resistencia. Si ustedes fueron a misa hoy, se dan cuenta qué le pasó a Naamán, ¿verdad? Que era un oficial que tenía lepra y que era de Siria. Y entonces una judía, una jovencita judía le dice que si fuera a hablar con el profeta podía pues sanarlo, ¿verdad? Entonces, claramente no es el profeta, es Dios, pero ella le da ese mensaje. Él se lo va a decir al rey, el rey lo manda, pero con una idea equivocada. Y luego cuando el profeta se entera, dice, no, mándalo. Y luego le dice el profeta, le manda a decir que se vaya a bañar al Jordán. Y Naamán reacciona con soberbia, con orgullo, y no quiere hacer las cosas. Igual ha pasado con el concilio. Hay reacciones soberbias, tristemente, dentro del clero, tristemente, dentro de los obispos, y actualmente vemos todo eso, que se quieren imponer otras ideas, y es cuando es tan importante entender lo que es la tradición, lo que se va revelando a través de ella, pues no, hoy se quiere cambiar todo eso, y le llaman que a eso es actualizar a la iglesia y ser tolerantes desde tantas perspectivas ideológicas. Entonces, no es un problema que haya tenido Vaticano II, que pone en el centro a Cristo. Y pone en el centro a Cristo porque no es San Martín de Porres el que hace los milagros. Es Dios. No es, ¿cómo se llama? El santo que es tan importante para todo el mundo. San Judas Tadeo. Es Dios. Entonces, eso hizo el Concilio Vaticano, poner en el centro a Cristo y la liturgia. Eso fue. Y lo demás, pues no es que desapareció, sino que tiene su justo lugar. Es Dios que hace los milagros, no es San Pedro, San Pablo, ni siquiera es la Virgen, pues, es Dios. O sea, nosotros, igual que el Magnificat, lo que dice el Magnificat, lo que dice María, mi alma alaba al Señor, porque ha hecho obras grandes en mí, el Todopoderoso. Pues eso es lo que ha pasado con todos los santos que hay. Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, todos los que ustedes quieran, pues sí, han sido personas que se han dispuesto. Y eso hizo Vaticano II, poner a Cristo en el centro, decir, bueno, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Lo tenemos presente, vivo, a través de la liturgia, sobre todo la Eucaristía. Pero hay que llegar ahí, pues limpios. Entonces, el tema de la confesión. Pero eso fue lo único que hizo. Y que fuera el acceso de la liturgia eucarística en nuestro idioma. Entonces, los tradicionalistas, pues que no, que lo querían en latín, porque el latín era más importante, en fin, no aceptaron esos cambios, pero esos cambios nos han beneficiado. Incluso el estudio que estamos teniendo es a partir de Vaticano II. Lo que estamos leyendo, Dei Verbum, lo que habla es de la importancia de estudiar la Sagrada Escritura para poderla comprender y ponerla en práctica. Entonces, no ha habido nada equivocado, ¿verdad? Sino que simplemente se ha hecho, pero siempre, igual que la reacción de Naamán, que no quiere irse a bañar al río Jordán, porque dice que es una tontería, que en Siria hay ríos más grandes y mejores. Es esa misma postura de soberbia, de orgullo, la tenemos en laicos, clero y todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde las cosas se van tensando, tristemente. Entonces nosotros tenemos que formarnos, tenemos que estudiar,
Tenemos que ayudarnos con la Biblia, con los comentarios, con Vaticano, con el texto de apoyo, con el catecismo. Tenemos material para formarnos. Y gracias a Dios, la disponibilidad de poder querer formarnos, pues que es el paso primero. Entonces vean ustedes que lo que estamos diciendo es lo mismo que estás aquí, solo que con otras formas, ¿verdad? Con otras palabras. Dice que por la percepción íntima que se experimentan las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que recibieron la noticia, en el caso de los apóstoles que recibieron el evangelio, luego el episcopado son los obispos, o sea que son los descendientes, por decir así, de los apóstoles. Ellos transmiten el evangelio, el tesoro de la fe, lo transmiten nosotros lo llamamos obispos, ¿verdad? El episcopado, en Hechos se llama el episcopo, pues ellos reciben este don. Eso es la tradición y la transmisión, porque se va transmitiendo de generación en generación. Y está en Dei Verbum 8. Es decir, siempre que se opera una asimilación, siempre que yo asimilo el mensaje revelado, tanto porque he crecido en la fe, tanto intelectual y vivencialmente, porque lo he reflexionado, porque lo he leído, porque lo estoy haciendo esfuerzos para ponerlo en práctica, por la experiencia de la vida, de las cosas, lo que tenemos que hacer es transmitirlo a los demás. Para eso es que el Espíritu asiste a la iglesia con ese carisma de verdad. No me quedo yo con ese tesoro, los obispos lo reciben, pero lo reciben para transmitir. Lo estudian, lo viven y lo transmiten, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que hace? Pues fortalece, ilumina al pueblo de Dios. Es lo que nosotros llamamos predicar, ¿verdad? La predicación no es otra cosa que la actualización de ese mensaje, que nosotros lo podamos tener de una manera más accesible. Esa constante actualización de la revelación, o sea, tanto oral como escrita, interpretada a la luz de la tradición viva. O sea, esa tradición que viene desde los apóstoles, pues se ha ido desarrollando. Ya nosotros aquí más adelante tenemos, por ejemplo, la patrística, o sea, los padres de la iglesia. Pero tenemos que tener claro que entre la escritura y la tradición, pues hay una unidad muy grande, ¿verdad? No es algo separado. Dice, la tradición es aquella corriente divina por la que la iglesia transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, que fue confiada por Cristo a ellos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, para que con esa luz de la verdad la guarden, esa palabra, esa enseñanza, ese mensaje recibido, lo guarden fielmente, lo expongan y lo difundan con su predicación. Por lo tanto, entre la Biblia, o sea, la escritura, y la tradición, hay una misma naturaleza, una profunda unidad como un organismo, ¿verdad? Eso lo dice Dei Verbum, la Constitución Apostólica, ¿verdad? Pero lo va haciendo a través de imágenes sugerentes. Todo parte de lo mismo, de la misma fuente. ¿Cuál es la misma fuente? La revelación que Dios hace, la iniciativa de amor de Dios que quiere darse a conocer, que se manifiesta. Entonces, esa es la fuente. Luego, de algún modo, conforme se va desarrollando el tiempo, las circunstancias, ese mismo origen divino que ha revelado, que es vida, que es creación, que es palabra, que se realiza, que es misterio de la salvación, pues ese se va transmitiendo por la tradición.
que es lo mismo, o sea, el mismo contenido de la Biblia, la salvación de la humanidad. Por eso, fíjense ustedes que vamos a tener muchas citas bíblicas. Por ejemplo, Pablo va a decir que no hay que seguir ni a Pedro, ni a Apolo, ni a Pablo, porque ninguno de ellos es el que dio la vida para salvarnos. Porque ninguno de ellos tiene que estar predicándose a sí mismo, sino a Cristo, que es el que realmente, por méritos de Él, pues somos llamados hijos de Dios. Entonces hay que comprender eso, la escritura y la tradición. Por supuesto que estamos en un momento muy difícil, pero no el peor de la iglesia. La iglesia ha tenido momentos muy serios a lo largo de todo el tiempo. Han habido muchos sismas, o sea, sismas igual que los terremotos que se llaman sismas, ¿verdad? O los temblores, son como rupturas. Y estamos en un momento así de difícil, muy, muy difícil, por lo que decía anteriormente, ¿verdad? Porque pues obispos, cardenales, no quieren pues seguir al Papa, sino que quieren pues lo que ellos consideran su propia, pero ustedes tienen que entender cómo va esto, ¿verdad? Cómo se va como desgranando de la verdadera. Ustedes no pueden confundirse, tienen que encontrar dónde está la verdadera fuente y cómo se va desgranando. Uno puede decir, yo no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, o yo opino, o yo creo, o yo pienso. Pues sí, también lo puede hacer el clero, pero pues esas son opiniones personales. Pero Jesús es Dios y no dio una opinión personal. No es un filósofo, no es un maestro, es Dios. Es un maestro, un profeta, todo lo que ustedes quieran, pero es Dios. Básicamente es Dios. Y como Dios revela, manifiesta una verdad que no se puede cambiar. Y si Dios es vida, es vida. Entonces el aborto, la eutanasia, pues no forma parte de la vida, es muerte. Entonces, la lógica dice, pues si la fuente es vida y eso es muerte, pues entonces ya ustedes sacan la propia consecuencia, porque el dato revelado es que Dios es vida, Dios es misericordia, Dios es ternura, Dios es providencia, Dios es cercanía, Dios es lo que Jesús hace y lo que Jesús dice. Entonces, teniendo claro que esa es la clave de interpretación, nosotros podemos ver las distintas variaciones, ni siquiera en las otras personas, en nosotros mismos. Si nosotros mismos estamos alejados de esa verdad revelada, porque opinamos esto, porque opinamos lo otro, porque creemos esto, pues entonces, pues ya sabemos, pues que el dato revelado es este, y si nosotros lo rechazamos, es como Naamán, que quería ser leproso porque no quería meterse al Jordán, ¿verdad? Le parecía que era un insulto a su inteligencia, porque en Siria habían ríos más caudalosos y mejores. Hasta que la gente le dijo, sus mismos criados le dijeron, mira, pero eso no es nada difícil. Si te hubieran pedido algo muy difícil, tal vez lo estarías haciendo. Eso te dijeron que te fueras a meter 7 veces al Jordán. Hazlo, no es nada del otro mundo. Igual nosotros, ya tenemos el dato revelado, que es Dios mismo, si creemos en Cristo, que es Dios, es lo que ha dicho. Bueno, es así, es de sencillo. O lo aceptamos o lo rechazamos. Y si lo rechazamos, pues ya sabemos, pues nos alejamos de la luz y le damos más importancia a nuestro razonamiento, que no es que sea malo, pero pues es limitado. Y eso pues hemos visto desde el principio, desde Génesis 3, ¿verdad? De todos estos árboles puedes comer, menos de este. O sea, tenemos mucho, pero todo tiene límites. Entonces, cuando, por ejemplo, hoy los anuncios dicen, no, tú no tienes límites, tú puedes hacer. No es cierto. Sí tenemos límites y muchos límites.
límites, ¿verdad? Sobre todo cuando nos enfermamos es cuando estamos más limitados. Bueno, entonces, ese es el tema de dar la importancia a la tradición, que no es una vía independiente o paralela de la palabra de Dios, porque cada una de ellas, de alguna manera, afirma a la otra. Y sin una, la otra quedaría como en arbitrariedad o de una manera relativa o subjetiva, ¿verdad? Entonces, tienen su propia identidad la tradición y la palabra de Dios, pero de una o de otra manera tienen que transmitir lo mismo que se reveló. No pueden transmitir otra cosa. La Biblia posee características de texto escrito. Es fijo, definitivo en sí mismo. Y la tradición es una realidad más viva que se tiene que ir acoplando a las generaciones, a los contextos, a la cultura, a muchas cosas que van sucediendo en la vida cotidiana, ¿verdad? Por eso decía yo, nosotros no somos como los protestantes, solo la escritura, ¿no? Y vean, ustedes pueden ver con claridad por qué hay tantas sectas, porque todo el mundo interpreta las cosas a su manera y como cree, como piensa, como considera. Pues nosotros también tenemos divisiones, no es que no las tengamos, y las hemos tenido a lo largo del tiempo. Pero nosotros sabemos que es Cristo la cabeza de la comunidad, que nosotros somos miembros de esa comunidad y que Él es el que lleva, pues, el timón de la barca, que es la iglesia, ¿verdad? Esa es una analogía. Entonces, tenemos que ir captando eso y darnos cuenta que tenemos que ayudarnos de los escritos que se van dando a través de la patrística, a través del periodo medieval, los escritos de Juan Pablo II, de Juan XXIII, o sea, de cada uno de los papas, que por eso vimos inerrancia, vimos inspiración, vimos revelación, porque es el mismo dato revelado que se va actualizando, que se va pensando, que se va poniendo en práctica. Por eso dice la diferencia de la escritura y la tradición. La tradición es viva, está constantemente pensando, haciendo teología, porque eso es hacer teología. Y lo que intenta es una llamada a crecer, a desarrollarse, no a quedarse espiritualmente enanos o sin vitaminas, así todos desnutridos espiritualmente. Así como trabajamos el intelecto, así como vamos al gimnasio para fortalecer los músculos, también el espíritu necesita oxigenarse. Y eso es la tradición, lo que va actualizando todo eso, ¿verdad? Entonces dice que la Biblia, pues, posee lo que ya dijimos, ¿verdad? La característica. Y luego dice que la escritura, por ejemplo, hay un vínculo que une escritura, tradición, con el hecho de la palabra de Dios. La escritura concretamente no solo contiene la palabra de Dios, sino que es verdadera palabra de Dios, en virtud a la inspiración que se ha dado a través de los escritores. Y la tradición también es la palabra de Dios transmitida íntegramente y auténticamente a la iglesia gracias a la sucesión apostólica. Es decir, es como esa, como cuando uno nada, ¿verdad? Que el grupo de nadadores hace eso de relevos. Uno nada con toda la fuerza, llega a la orilla, luego se tira el otro, y así hasta que el grupo se vuelve, pues, campeón o lo que ustedes quieran. Lo mismo ha pasado con la palabra de Dios. Se va transmitiendo y se va aclarando la tradición, la va aclarando el magisterio y la transmisión, la aclara para ser transmitida y para ser asimilada. Y todo eso lo encuentran ustedes en los numerales de Vaticano II. Entonces,
todo tiene que ver con una palabra que se llama depósito sagrado o depósito de la fe o economía de la salvación. Son palabras que encontramos en este libro de apoyo y que quiere decir que la palabra economía de la salvación es como toda la riqueza que a través de la historia Dios ha realizado por la humanidad hasta el día de hoy. Y depósito sagrado es como Dios ha ido entregando esa manifestación a determinadas personas hasta llegar a Cristo, pues ya saben ustedes, Dios mismo, ¿verdad? Que da, pues como quien dice, el ultimátum, y que ese ultimátum es confirmado con la resurrección. Porque si no resucita, pues entonces, como dice Pablo, pues vana sería nuestra fe y no tendríamos ni que estar estudiando nada porque seríamos los más infelices, porque por muy bueno que haya sido Jesús haciendo el bien y transmitiendo todo el amor de Dios, pues lo mataron y se quedó muerto y ahí se acabó. Entonces, no es un relato o una enseñanza como a seguir, pues, pero el sello o la constatación que todo esto es cierto es la resurrección. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo que se va formando las comunidades cristianas, porque las comunidades cristianas no se forman antes de que Jesús muera y resucite. Hay que tomar en cuenta el dato revelado. Los caminantes de Maús se van de Jerusalén porque van tristes, deprimidos, y cuando el forastero se acerca y pregunta qué les pasa, pues ellos dicen, creíamos que era, pensábamos que era el Mesías, pero a todo esto ya lleva 3 días muerto. Pues nosotros si seguimos a un muerto, a todo esto ya lleva 2000 años muerto y qué sentido tiene que estemos hablando. Pero no, el que se acerca es el viviente que les empieza a explicar la escritura y que dice que toda escritura habla de él. Fíjense, esa escritura que está escrita es solo el Antiguo Testamento porque no hay nada del Nuevo. Y Jesús está diciendo, habla de él. Entonces, ¿cómo es que esa tradición se ha ido renovando? Porque ustedes no van a encontrar en el Antiguo Testamento el nombre de Jesús. Como Jesús dice, habla de él. Pues ahí está el lenguaje que encontramos en la escritura, el lenguaje de los profetas, el lenguaje que lleva Moisés, los distintos lenguajes que van diciendo cómo las promesas de Dios se van cumpliendo y cómo se realizan en la persona de Jesús. Bueno, entonces, todo el sentido de la tradición es interpretar en nuestro contexto. De eso se trata. Significa descubrir el verdadero sentido. Ese es el estudio que ustedes están haciendo. Y para ese estudio no es lo que yo crea o lo que yo piense o lo que yo comente. Es lo que dice el magisterio, ¿verdad? Pero se dan cuenta de que si yo no lo modifico, no lo transformo, no lo creo, el magisterio no está, fíjense, aquí tiene que fijarse bien lo que dice Dei Verbo, el magisterio no está por encima de la palabra, no está por encima, sino está a su servicio para enseñar lo transmitido, es lo único. No puede estar por encima. Si el magisterio no, pues si yo voy a cambiar para acá, yo voy a cambiar para allá, no puede hacer eso. Está al servicio de esa palabra. Fíjese, esa palabra de Dios que no pretende enseñar nada que esté fuera de lo que ha sido revelado. Es lo que les decía anteriormente. Ya está dicho aquí, ni siquiera María Santísima, si aparece, no puede decir nada nuevo. Va a decir lo mismo que ya ha estado revelado. Si ustedes se fijan en Fátima, Lourdes,
o Guadalupe es lo mismo que ha sido revelado. No hay ninguna novedad. Es lo mismísimo, ¿verdad? Porque no pretende enseñar nada que esté fuera de lo que ha sido revelado y transmitido. Y reconoce explícitamente que su misión, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, es escuchar con piedad. O sea, la palabra de Dios hay que escucharla, no solo oírla, escucharla. Con piedad quiere decir con amor, con respeto. Y luego dice, guardarla con exactitud y exponerla con fidelidad. Eso es lo que le toca al magisterio y a cada uno de nosotros, pues que transmitimos la formación bíblica. No es nada personal ni intelectual, es el libro que estamos compartiendo. Este libro no lo hice yo, ni pues aquí tienen ustedes los autores, la 4ª edición. Eso es el magisterio. Cumple así toda su doble función. En relación a la palabra de Dios, la transmite con fidelidad en una constante actualización. Lo que le toca es actualizarlo, pero no cambiarlo, ¿verdad? Actualizarlo al tiempo y a la cultura. En relación a las comunidades, o sea, la iglesia, custodiarla, esa es la otra función, custodiarla, es decir, cuidarla. Ahorita con todos los problemas que hay, ahí tienen ustedes al Papa queriendo custodiar la verdad revelada. Es difícil quedar bien con todo el mundo. Algunos tendrán que decir que no, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de toda la tradición de la escritura. Y bueno, aquí pueden ustedes seguir con el testimonio humano y la revelación, que eso pues ya un poco ya lo trabajamos, pero por los trabajos que he recibido, quise compartirles aquí. Sigue nuevamente la tradición y el magisterio a través de Vaticano, que ustedes lo pueden leer, que está de la página 40. Aquí lo que va entrando es el testimonio que se va dando del Antiguo Testamento, cómo ellos reciben la revelación, la Torá a través de Moisés. También se va dando un proceso. Luego lo que ya les conté, se van al exilio, tienen que volverla a reinterpretar. En fin, los profetas, ¿verdad? Y aquí lo tienen ustedes como la tradición judía, cómo ellos reciben. Acuérdense ustedes que la Torá y el judaísmo es una religión diferente. Nosotros es monoteísta, ciertamente, pero nosotros tenemos que conocer un poquito estos testimonios directos e indirectos porque Jesús y los apóstoles eran judíos. Entonces tenemos que conocer un poco la cultura, la costumbre, los contextos del tiempo de Jesús para poder entender a Jesús, ¿verdad? Y luego darnos cuenta que lo que Jesús atribuye a la escritura, ya les digo, ya les leía lo de los caminantes de Maús, pues Jesús dice, las escrituras hablan de mí. Y también le da una calidad a la escritura que dice que aunque pase el cielo y la tierra, pues que la ley no le va a faltar, pues, pero ni una tilde para que ésta se cumpla, ¿verdad? Porque el origen de esa escritura es divina. Y aquí tienen ustedes los textos fundamentales que se utilizan para darle la importancia a la tradición. Está 2 Timoteo 3 del 16 al 17 con la explicación. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Y segunda de Pedro, capítulo 3, 15, 16, para que ustedes vayan ayudándose a comprender desde la escritura. Hay otra cita que no está allí, pero que es Pablo, que dice, me parece que es Colosenses, creo que es 12, capítulo 12, creo, donde habla de la última cena. Fíjense que esa cita es sumamente importante, porque dice, porque yo les transmito a ustedes lo mismo que he recibido,
que la noche que Jesús iba a ser entregado, tomó el pan. Fíjense que en esa carta de Pablo a los colosenses, me parece que es, Primera de Corintios 11. fíjense ustedes que no hay todavía ningún evangelio escrito. Entonces, vean ustedes que ante todo empieza la práctica, la vivencia del evangelio, de la escritura del evangelio. Solo fíjense, si son curiosos, vayan a la carta, vean cuándo fue escrita esa carta, la fecha, y luego vean en qué fecha se escribieron los evangelios. Y se van a dar cuenta que cuando Pablo dice que está transmitiendo lo mismo que él recibió, que la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan, dio gracias. Si ustedes se fijan, primero es la práctica y después se escriben los evangelios. O sea, la comunidad primero empezó a celebrar al resucitado, al viviente. Y después, viendo que se iban muriendo todos los apóstoles, porque a todos los mataron, en el año 64 y 68 ya estaban muertos, y luego el 70 fue la destrucción de Jerusalén, entonces se pone por escrito. Pero eso fue hasta después. Ya las comunidades están formadas. Entonces, esa enseñanza la tienen los padres de la iglesia, que son los sucesores de los apóstoles, y ustedes van viendo esto aquí, van leyendo. Esperen un momentito, aquí hay alguien que quiere hablar, pero ya nos quedan solo 2 minutos. Aquí tienen ustedes más información para ir leyendo e ir enriqueciendo el origen de los 2 testamentos. Vamos a ver quién me quiere hablar algo. Ah, sí, Corintios es. Muy bien, muchas gracias. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Muchas gracias. No es Colosenses, es Corintios. Bueno. ¿Duda, pregunta o algo? Porque ya nos queda 2 minutitos. Esto sí que manda. Disculpe, solo consultarle por dónde compartió este texto. ¿Cuál texto? El libro, donde dijo que al inicio. Al chat de ustedes, al chat donde dice profetas, ¿o no? No. ¿O me confundí? Sí, No. Bien, este es libros proféticos. Buenas noches. Ay, perdón. No. Sí me equivoqué. No es a libros proféticos, ustedes son introducción a la escritura. Perdón, ahorita se los pasé. Ya. No, el grupo de WhatsApp es Teología B. Sí, pero ya se los pasé ahorita. ¿Sí o sí? Sí, licenciada, ya está en el grupo. Ahí está, Sí, ya está. Me había Introducción a la equivocado, Sagrada lo Escritura. había pasado al otro grupo, al de profetas, perdón. Pero bueno, ya está, ya se los pasé. Ok. Entonces, ahí está para que sigan leyendo. Vamos ya en la 48 y ya está. Ay, No sé si hay otro ya me grupo. está entrando otro grupo, pero estoy dándole a otro grupo. Ok. Entonces, perdón, es que fíjense que ya está entrando el otro grupo de la otra hora. No sé, nosotros nos queda un minutito. Bueno, entonces que pasen feliz noche. Ya les pasé ahí el libro para que sigan leyendo. Vamos, pueden avanzar hasta, creo que el capítulo. Todo esto tiene que ver con la tradición hasta la página 50, 50.